Hola, buen día, buenas tardes, bienvenidos a nuestro video. Acá con Nati les vamos a mostrar un poco sobre el recorrido de los requerimientos del sistema y mostrarles cómo es que nosotros los hemos representado, tanto el código del backend como el código del frontend, como la interfaz de usuario. Vamos a enfocarnos tanto en requerimientos funcionales, ya sea vistos a través de los distintos actores que tiene nuestro sistema, como también aquellos más relacionados con el sistema en sí. Y también vamos a analizar los distintos requerimientos no funcionales que pudimos destacar a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Como un agregado o un disclaimer, no pudimos poner todos los requerimientos del sistema, ya que se trata de un enunciado bastante largo y extenso, pero sí estamos representando los que nos parecen los más importantes, más destacables del desarrollo. A continuación vamos a realizar la presentación en donde se reflejan los distintos requerimientos que identificamos. Vamos a empezar explicando un poco qué es Metamapa y cuál era el sistema que queríamos diseñar. En primer lugar, Metamapa es un sistema orientado a ONGs u organizaciones y quieren representar información. Es importante destacar el carácter colaborativo de esta plataforma, ya que todos los visitantes pueden aportar hechos que ellos consideren relevantes para la comunidad. Asimismo, Metamapa no es una única instancia, sino que está distribuido en varias instancias, tiene un funcionamiento descentralizado, lo cual fomenta este carácter colaborativo gracias a la comunicación entre las distintas instancias Metamapa. Para poder reflejar los requerimientos funcionales de nuestro sistema, nos enfocamos en hacerlo a través del diagrama de caso de uso que realizamos. En primer lugar, podemos destacar al visitante, que es un actor clave, ya que engloba la mayor parte de las funcionalidades que realizan los distintos usuarios que interactúan con el sistema. Podemos decir que un visitante es justamente cualquier usuario que interactúa con el sistema realizando distintas operaciones. Las distintas capacidades o las distintas funcionalidades a las que pueda acceder van a depender de qué rol asume dicho visitante. Por un lado, tenemos que destacar los contribuyentes, que son justamente aquellos usuarios que aportan información a nuestro sistema, es decir, que suben hechos, y tenemos que hacer una distinción. Tenemos los contribuyentes registrados y los contribuyentes no registrados. Los contribuyentes no registrados son justamente aquellos que llamaríamos anónimos. Son usuarios que aportan hechos al sistema, pero no están autenticados, o sea, no guardamos información sobre ellos en nuestra base de datos. Por otro lado, los contribuyentes registrados son justamente sobre los cuales guardamos información en nuestra base de datos, tienen mayores funcionalidades. Y por último, es fundamental destacar el rol de los administradores, aquellos que estén encargados de toda la gestión integral de sistemas. Comenzamos por el rol de visitante. Como dijimos, este es clave y engloba a todo el resto. Primero, tenemos lo que sería la funcionalidad de interacción y consulta. ¿Qué significa esto? En la interfaz de usuario, yo comienzo en una home, puedo ir a revisar en la navigation bar y entrar al mapa, ir a la sección de colecciones y poder buscar aplicando filtros. Al elegir una colección, puedo luego revisar los hechos de esta colección y navegarlos a través de filtros o solo poder verlos, utilizar los algoritmos de consenso, entre demás cosas. Estas funcionalidades están presentes tanto para contribuyentes como para administradores. Para poder presentar cómo implementamos los requerimientos de nuestro sistema, planteamos distintas user stories. Una de ellas es la siguiente. Como visitante, quiero navegar hechos en un mapa para ubicarlos en tiempo y espacio. Para llegar a esta página tenemos dos opciones. Podemos acceder mediante la navbar, seleccionando el botón que se ve en pantalla, o a través de la homepage, haciendo clic sobre el mapa. Podemos ver que se muestran los hechos desplegados en el mapa. Asimismo, si hacemos clic en el botón Ver mapa de la navbar, también nos conducirá al mismo lugar. Es importante destacar que en ambos casos se resalta el botón Ver mapa, lo cual ayuda al usuario a ubicarse en nuestra plataforma. Comenzando un poco por el análisis de esta página, encontramos dos secciones diferenciadas, lo que sería el panel izquierdo y el mapa interactivo. En el panel izquierdo, los usuarios pueden decidir buscar hechos en específico. Tenemos la búsqueda de texto libre en buscar hecho y sino también algunos parámetros que pueden elegir en forma de filtros, por ejemplo la categoría, la etiqueta o la ubicación. Los hechos que van a encontrar a través de la búsqueda los van a poder visualizar en el mapa. Este mapa es interactivo. Es decir, podemos ir para atrás, para adelante y también podemos encontrar puntualizados los hechos a través de un pin. Si tocamos este pin, nos va a salir un tooltip con un poco más de información. Si quieren, podemos ahora mismo buscar algunos hechos de nuestro sistema. Por ejemplo, podemos aplicar filtros por categoría, seleccionar por ejemplo daño de propiedad, hacemos aplicar filtros y podemos ver que hubo un corte de luz en el barrio. Dicho hecho se va a ver reflejado en el mapa. Asimismo, es importante destacar que el resto de los hechos ya no aparecen seleccionados en el mapa. Esto sería todo para la navegación de hechos en mapa.
Por otro lado, debemos destacar los siguientes requerimientos relacionados a la contribución que realizan el sistema. Capacidad de subir un hecho, es decir, poder aportar información sobre situaciones o sobre eventos que ellos consideren relevantes para la comunidad. Capacidad de reportar un hecho. Llegar a subir un hecho, pero el hecho no se sube en tu propia instancia, sino que en otra instancia de metamapa. Capacidad de visualizar las estadísticas que se generan sobre los distintos hechos, colecciones y solicitudes de eliminación de nuestro sistema. Para esta sección también contamos con User Story. Como visitante, quiero subir un hecho para aportar información relevante. Para poder realizar la creación de un hecho, debemos hacer clic sobre el FAB que vemos en pantalla. Decidimos utilizar un FAB, ya que el mismo sirve para representar la funcionalidad principal del sistema, que en este caso es justamente subir hechos. Si hacemos clic sobre el más, vemos que se muestra un cartel sobre la descripción de la funcionalidad y nos lleva a la página para subir un hecho. Una vez dentro, podemos ir completando los campos en función del hecho que querramos subir. Por ejemplo, podemos poner un incendio en un depósito textil, una categoría accidente, podemos agregar una descripción breve y un cuerpo textual en donde detallemos más en profundidad lo que ocurrió. Asimismo, debemos indicar una fecha de acontecimiento, la cual siempre tiene que ser menor a la fecha en la cual estamos cargando el hecho. Por ejemplo, podemos poner en el 2020 a las 12 del mediodía. Podemos seleccionar una ubicación en el mapa para indicar dónde ocurrió el hecho. Dicho mapa es interactivo, tal como mostramos en la sección de ver hechos en el mapa anteriormente. Dicha ubicación se mostrará en el campo de ubicación seleccionada y debajo tenemos la opción de subir archivos. Por ejemplo, podemos arrastrar una imagen que hayamos descargado y se mostrará acá abajo con una preview. Podemos eliminar la imagen subida en caso de que nos hayamos equivocado. En este caso vamos a dejar la imagen del depósito. También contamos con la opción de reportar como anónimo o no. Ponemos publicar hecho. Acá tenemos que confirmar que somos mayores de edad y una vez confirmado se procesará el hecho y se subirá a nuestro sistema. A continuación vemos cómo se ha cargado el hecho con éxito en nuestro sistema. Como visitante, quiero consultar estadísticas para conocer el panorama general de hechos, colecciones y solicitudes. Para requerimiento de estadísticas, hay dos formas de llegar desde la home a la página. Igual que en el caso anterior, podemos acceder mediante la navbar, haciendo clic en el botón estadísticas o bajando en la homepage hasta la sección estadísticas. Hacer clic sobre dicha imagen y veremos las distintas estadísticas de nuestro sistema. La página de estadísticas está compuesta por 5 secciones, para las 5 estadísticas que eran requeridas en el enunciado. Cada una tiene su forma de mostrarse diferenciada para poder mejor representar la información. Por ejemplo, tenemos la de hechos por provincia, que requería mostrar por colección cuál era la provincia con más hechos. Si elegimos hechos 2021, vemos que Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 2. Otras secciones son la de categoría más hechos, la de área de mayor ocurrencia, la de hechos por provincia y categoría. Las que requieren que elijas algo van a iniciar vacías y van a pedir a la persona que elija una. Por último, una de las funcionalidades de esta página es que se puedan exportar CSVs de las estadísticas. A eso debemos hacer clic en exportar CSV. Nos va a emitir un mensaje de alerta preguntándonos si queremos descargar el archivo CSV. Si hacemos OK, nos va a permitir guardar dicho archivo en nuestro sistema y luego lo podremos ver localmente. Cantidad spam 1, cantidad spam 6, igual que lo que se mostraba en pantalla. Pasamos al siguiente usuario de nuestro sistema, que es el administrador. Dijimos, estas personas son las que tienen el control general del sistema. Como tal, cosas que solo ellos pueden hacer. Ejemplo, agregar nuevas fuentes. ¿Qué significa esto? Que yo como administrador puedo subir un archivo, por ejemplo, de extensión CSV, de hechos a la vez relacionados a un tema. Puede ser incendios en Salta, accidentes automovilísticos en la ciudad de Buenos Aires, entre otros. Una de sus funciones son generar colecciones. Esto significa, en breves palabras, poder utilizar las operaciones CRUD sobre este recurso. Por ejemplo, crearlas, eliminarlas, editarlas, definir cuáles son sus criterios de pertenencia, definirles un algoritmo de consenso, entre otras cosas. Luego, de las funcionalidades, hablar solicitudes. Esta referencia a las solicitudes de eliminación de hechos que generan los contribuyentes. La decisión está en si considerarlas válidas o no. Es decir, si se elimina el hecho, es decir, se vuelve no visible, o se mantiene y se descarta la solicitud de eliminación. Para finalizar, tenemos la funcionalidad de reprocesar fuentes. Una fuente subida, volver a subirse al sistema y eliminar la versión anterior. Por último, respecto al administrador, debemos destacar los requerimientos asociados a la revisión y también a la carga de algoritmos de consenso. Los administradores deben ser capaces de revisar los hechos pendientes. ¿Qué quiere decir esto? El delegado
consume hechos de distintas fuentes y luego las normaliza. En ese proceso de normalización pueden ocurrir situaciones que no pueden ser resueltas automáticamente, sino que los tiene que realizar una persona. Estas pueden estar asociadas, por ejemplo, a categorías. Puede ocurrir que haya una categoría que es incendio forestal y otra categoría fuego forestal, y el administrador deba decidir buscarla, por ejemplo, como un alias. Por otro lado, el administrador debe poder revisar los hechos que aportan los distintos contribuyentes, mantener la integridad y la calidad de la información. Por último, el administrador debe ser capaz de dar algoritmos de consenso a las distintas colecciones para definir hechos que mostrarán respecto a dicha colección. Último, tenemos a los contribuyentes. Estos se pueden dividir en contribuyente registrado y no registrado. Como mencionamos antes, los registrados son aquellos de los cuales persistimos información. Hacemos su nombre, su email, información que pedimos al inicio de sesión. Los no registrados tenemos así, su información no se guarda. Ambos pueden crear solicitudes, mirar hechos incorrectos o inapropiados, mantener la calidad de la información. Contribuyentes registrados para poder acceder a muchas más funcionalidades de nuestro sistema. Ejemplo, la creación de denuncias, poder editar los hechos que crearon. Para poder guardar su información, contamos con el inicio y de sesión. Para poder representar estos requerimientos tenemos las siguientes user stories. Como contribuyente, quiero crear solicitudes de eliminación para reportar hechos incorrectos o inapropiados. Pasamos a mostrarles ahora cómo es crear una solicitud de eliminación para un hecho. Para eso vamos a utilizar el hecho que acabamos de crear de el incendio en el depósito textil. Para poder crear una solicitud de eliminación tenemos múltiples opciones. Lo importante es estar parados en el hecho que queremos eliminar. Por ejemplo, podemos hacer clic en el botón hecho de la navbar, vamos a ver detalles y nos va a dar la opción de solicitar la eliminación. Solicitamos eliminación, acá se nos mostrarán los detalles del hecho y podemos agregar un botón, por ejemplo, me equivoqué al subir el hecho. Una vez hecho esto, hacemos clic en enviar solicitud y nos saldrá un mensaje de éxito una vez que haya sido creada. Luego, un administrador la procederá a evaluar y se definirá si el hecho se elimina o no del sistema. Como contribuyente registrado, quiero iniciar sesión para acceder completamente a las funciones de MetaMapa. Para poder iniciar sesión debemos hacer clic en el icono del usuario, hacer clic en iniciar sesión y acá vamos a ver dos paneles. Podemos iniciar sesión como usuarios, es decir, como contribuyentes, y si no, también podemos iniciar sesión como administradores. En el caso de los usuarios tienen la opción del Social Login, pueden iniciar sesión tanto con Google o con Facebook. De que deben registrarse, tienen la opción de registrarse en el botón que se despliega aquí abajo. Por ejemplo, si yo ya tengo cuenta, puedo iniciar sesión con mi usuario y mi contraseña. En caso de que sea errónea, nos saldrá un error y si no, nos permitirá ingresar. Habiendo visto el caso en que tengamos un usuario registrado, también podemos tener un caso en que yo no tenga cuenta y me quiera loguear en el sistema. Hacer clic en el botón Regístrate acá nos va a llevar a un formulario en donde vamos a completarlo. Podemos seleccionar el nombre de usuario, por ejemplo, Juan P, nombre Juan, apellido Pérez, un correo electrónico, una edad, que es opcional, en caso de que no queramos ponerla, podemos dejar ese campo vacío, y la contraseña. Una vez completado todos los campos, hacemos clic en registrarme y se registrará. Por último, debemos destacar los requerimientos funcionales que no pueden ser analizados a través de los distintos actores del sistema. Luego tenemos la detección de spam. En nuestro sistema contamos con un módulo de detección de spam que se encarga justamente de definir qué solicitudes de eliminación son spam y cuáles no. Lo realiza mediante distintos mecanismos. Por otro lado, tenemos una gran variedad de fuentes que alimentan a nuestro sistema que lo vuelven más rico. Por último, una característica que es fundamental, observabilidad, cual nos permite conocer el estado general de nuestro sistema que está en producción. En este caso, nuestro sistema es capaz de registrarlo, crear trazas y también recopilar métricas para evaluar su estado general. Vamos a la última sección de este video en la cual presentamos los requerimientos no funcionales. Hemos dividido en varias secciones. Por último, respecto a los requerimientos no funcionales, nuestro sistema vamos a destacar distintas categorías. En primer lugar, tenemos la arquitectura y el despliegue. Caracteriza por ser una arquitectura orientada a servicios. Nuestro sistema se compone de distintos microservicios que se desarrollaron de forma independiente y se pueden mantener de forma independiente, cual garantiza que sea fácil de mantener y de extender nuestro sistema
sistema. Por otro lado, debemos destacar el despliegue en las instancias. ¿Qué quiere decir esto? Metamapa no es una única instancia, sino que se puede desplegar en distintas ONGs, distintas organizaciones, garantizando un funcionamiento de forma descentralizada. Cada instancia puede comunicarse con otras, garantizando este ambiente colaborativo que mencionamos al inicio del video. Por último, uno de los requerimientos es una base de datos relacional para persistir toda la información de nuestro sistema. Pasamos a la siguiente sección de los requerimientos no funcionales, que es la de procesamiento y rendimiento. Muchas de las actividades que realiza el sistema se hacen en tiempos específicos por cuestiones variadas. Para comprender esto, la obtención de hechos, el proceso que realiza el agregador a la base de datos del core, se realiza cada hora. Esto es para poder tener los hechos lo más actualizados posibles. Luego tenemos lo que serían los algoritmos de consenso. Era un requerimiento que estos se realicen en una hora de baja carga del sistema. Actualmente nosotros tenemos hardcodeado el código que es a las 2 de la mañana, pero si fuera requerido en siguientes iteraciones o bueno, si fuera un desarrollo real, se podía integrar con un servicio externo que nos permita ver cuál es el horario verdadero de baja carga del sistema. Por último, tenemos lo que sería la reorganización de estadísticas. Como mencionó Nati, nosotros tenemos persistidas en una base de datos estadísticas y cada 24 horas vamos y recolectamos nuevas. Esto significa volver a conectarse con el agregador, volver a hacer las queries necesarias y volver a conseguir la información. Por último, el sistema debe poder soportar grandes volúmenes de datos. Es decir, que si un administrador nos envía un archivo que tiene tipo 10.000 hechos, no se rompa todo. Siguiendo con la próxima categoría que definimos en relación a los requerimientos no funcionales, tenemos todo lo relacionado a seguridad y privacidad. En primer lugar, Metamapa prioriza la protección de la identidad de los contribuyentes, garantizando el anonimato cuando ellos deciden subir un hecho de forma justamente anónima. Asimismo, como Metamapa tiene la posibilidad de que haya contribuyentes no registrados, garantiza que justamente no se guarden dichos datos. Por otro lado, otro requerimiento a la hora de autenticarse, single sign-on y también el social login. Esto permite realizar un balanceo con el atributo de usabilidad, ya que simplifica el proceso de registro del usuario en nuestra plataforma, al integrarnos con proveedores externos que nos simplifican el proceso de autenticación. Por último, es importante destacar el requerimiento de rate limiting e IPs autorizadas. Rate limiting, por un lado, puede ser un concepto de seguridad, evitando ataques de DDoS, por ejemplo, pero también es un requerimiento de procesamiento, ya que evita que se sobrecargue el sistema. Asimismo, definir whitelist y blacklist es fundamental para evitar que ingresen IPs no autorizadas a nuestro sistema y también permiten garantizar la seguridad, estabilidad y calidad de nuestra plataforma. Por último, llegamos a la última de las secciones de este requerimientos no funcionales y del video en sí, que es los de interfaz, usabilidad y acceso. En primer lugar, el enunciado pedía específicamente que el desarrollo de nuestro frontend sea un cliente liviano. Luego de ciertas discusiones que tuvimos en clase y gracias a la aparición de desarrollo de software, se decidió que utilizaríamos React haciendo cliente pesado. Algo que es importante de esta interfaz es que tiene que ser responsive, es decir, que puede ser usado tanto en una laptop como en un celular como en una tablet. Por último, para poder conectar el back y el front, era importante que utilicemos una API que sea RESTful, es decir, que utilice los verbos y que también utilice las URIs o URLs bajo estos parámetros de la RFC. Para finalizar el repaso de los requerimientos, vamos a ver en nuestra documentación cómo es que los estamos representando. Empezando por el diagrama de casos de uso. En el presente diagrama de casos de uso vemos los mismos actores que mencionamos anteriormente en el video, como pueden ser el visitante, el administrador y los dos tipos de contribuyente, así como todas las funcionalidades que tiene cada uno. El diagrama de caso de uso es uno de los más importantes de nuestro sistema. Es el que engloba todas las funcionalidades y nos remite a los requerimientos funcionales. A partir de él es que definimos el sistema y con él los diagramas que lo acompañan. Uno de los diagramas fundamentales de nuestro diseño es el de clases. Tenemos un diagrama de clases para cada uno de los módulos. Cada uno está dividido en las diferentes capas, como por ejemplo Presentation, Services, Persistent. Vamos a comenzar hablando de lo que sería Core Entity. Core Entity para nosotros cumple la función de biblioteca común para todos los módulos. En Core Entity mantenemos los utils, que son clases con algunas funciones que se utilizan en todos los módulos, o en la gran mayoría. Por ejemplo, Health Utils, Web Utils para poder conectarse con la base de datos, Conexión Utils para poder conectarse entre sí. Lo siguiente que vamos a hacer es explicarles el domain. Dentro de Core Entity definimos nuestra capa domain,
en la cual definimos todas las clases principales de nuestro sistema. Como se puede ver, aplicamos herencia en varios casos, como puede ser el caso de los criterios, en donde decidimos definir los distintos tipos de criterios en clases separadas, partiendo de una clase abstracta criterio. De esta forma podemos ver claramente la aplicación de principios SOLID, ya que en un futuro es posible agregar nuevos criterios en caso de ser necesario, y esto no requeriría modificar las clases ya existentes. Respecto a la herencia aplicada en ubicación, decidimos definir una clase de ubicación que tiene solamente una referencia hacia la clase ciudad, la cual, justamente hace referencia hacia el estado y luego al país y al continente. De esta forma tenemos muchísima mayor flexibilidad en el manejo de las ubicaciones y evita la repetición a la hora de persistirlos en la base de datos. Asimismo, simplifica el manejo de las ubicaciones y su aplicación en otras clases como los criterios de ubicación para el filtrado de hechos. Por otra parte, respecto al algoritmo de consenso, también definimos una herencia, lo cual nos permite en un futuro extender los tipos de algoritmos de ser necesario, aplicando así igual que los criterios principios SOLID, por ejemplo de Open Close. Siguiendo con las otras decisiones de diseño que tomamos en relación también a la herencia, es posible mencionar a la clase abstract de usuario que creamos para poder definir a todos los usuarios que existen en nuestro sistema. A partir de la misma heredan las clases agregador y las clases contribuyente, de la cual también heredan los dos tipos de usuario existentes en nuestro sistema, es decir, registrado y no registrado. Es importante aclarar que la clase no registrado no se persiste en nuestro sistema tal como lo exige el enunciado. Decidimos solamente crear la clase para el manejo del hecho y la creación del hecho en memoria, pero luego el usuario no se encontrará persistido. Y en cuanto a las categorías del hecho, es importante destacar la existencia de los alias. Eso también se corresponde con el requerimiento de que es posible que existan distintos alias a una categoría, es decir, líneas alternativas al nombre de una categoría. Para pasar al siguiente módulo, nos encontramos con Core Service. Para nosotros, este módulo representa un punto de partida para el control de nuestro dominio. En él vamos a encontrar los servicios, persistencia y presentación, que hace referencia a las entidades de Core Entity. Notamos bastantes de los requerimientos representados aquí. Por ejemplo, si vamos al área de Security, vamos a notar a los proveedores del Social Login. Estos mantienen una interfaz común. Lo que nos permite diseñarlo de esta manera es que si en un futuro queremos aumentar la cantidad de proveedores, por ejemplo, a GitHub, Twitter, TikTok, solo es necesario una nueva clase que mantenga esta interfaz. Contamos también con las credenciales y el rol de las personas que nos permite hacer el inicio de sesión. Otros requerimientos representados son, por ejemplo, el algoritmo Scheduler. Lo que permite es que en horarios de baja carga del sistema se busquen los hechos consensuados. Contamos también con un gestor health y un health handler que nos permite saber rápidamente si el Core Service está prendido y si están dando su interfaz. Core Service es uno de los que más son llamados y por eso mantenemos tantos handlers. Van a notar que para algunos recursos contamos con un evaluador y un gestor. Puede parecer un poco confuso, la idea es que los gestores son aquellos que se encargan de las operaciones CRUD, crear, conseguir, eliminar, etc. Mientras que los evaluadores, si es que son necesarios, se encargan de realizar operaciones que requieren más lógica de negocio. Por ejemplo, tenemos el gestor de solicitudes que se encarga de crear una y conseguir una, y el evaluador de solicitudes es aquel que se encarga de evaluar la solicitud y le permite a los administradores decir si son válidas o no. Podemos notar que Core Service no mantiene relaciones de USA entre las diferentes capas. Se utilizan, y obviamente el Presentation utiliza Services, que utiliza Persistence, pero por una cuestión de claridad no las colocamos. Algo a mencionar del Core Service es que el gestor criterios utiliza el Pattern Strategy para saber cómo es que debe mapear los criterios. Por último, para mencionar de Core Service es que tenemos la capa de I/O. En esta capa tenemos, por ejemplo, la ubicación client. Es la entrada a hablar con la API de GeoRef, que nos permite hacer una gestión de nuestras ubicaciones. También tenemos el Spam Client, que se comunica con el módulo de detección de spam para la gestión de solicitudes. Módulo agregador, el cual es el punto en donde convergen todos los datos provenientes de las distintas fuentes que tenemos. Este era uno de los requerimientos del sistema, es decir, tener un módulo que concentre todos los hechos que obtenemos de las distintas fuentes que tiene Metamapa, es decir, de las fuentes estática, proxy y dinámica. En el agregador es importante destacar ciertas clases dentro de la capa de servicios. Principalmente tenemos
tenemos la clase gestor-etl, que tal como indica su nombre, se encarga de justamente de extraer, transformar y cargar los hechos. Para ello contamos con una serie de adaptadores dependiendo del tipo de clase. Los mismos se heredan de un adaptador base que define los métodos básicos que debe realizar cada adaptador, y a partir de este heredan los distintos tipos de adaptadores que coinciden con las distintas fuentes que tenemos. Esta estrategia nos permite agregar fácilmente nuevos adaptadores en caso de que se sumen nuevas fuentes a nuestro sistema. Asimismo, es importante destacar que en el proceso de transformación de hechos tenemos un normalizador. Cuenta con distintas estrategias de normalización, en las cuales las definimos en base a los campos que consideramos que debíamos estandarizar. Para ello, el normalizador de hechos actúa como un fachada, es decir, una fachada, y por detrás implementan las distintas estrategias de normalización. En caso de que no se pueda normalizar, contamos con la clase hechos pendientes. Refiere a un hecho que no se pudo resolver automáticamente. Para ello contamos con distintas estrategias de revisión, es decir, implementamos un patrón strategy que cuentan con el motivo de revisión, y a partir de ahí se revisa el hecho. Asimismo, en relación al requerimiento de que el agregador sea quien se encargue de entregar las estadísticas al módulo estadísticas, generamos un gestor stats, el cual se encarga de enviarle la petición al base de datos client con la query a ejecutar dinámicamente. Dicha query se la envía al servicio de estadísticas. Contamos con los dos módulos de interacción con el usuario, el de API pública y el de API administrativa. Cada uno es el que presenta la interfaz pública hacia el mundo exterior. Los demás módulos son solo internos. API administrativa es la puerta de entrada para los usuarios administradores y API pública para los visitantes. Contamos también con los módulos de los loaders. Estos son los encargados de gestionar cada una de las fuentes. Si fuera necesario luego agregar un nuevo tipo de fuente, solo deberíamos agregar un nuevo loader. Cada uno se maneja por separado, lo que nos permite no tener un único punto de error. Si proxy rompe, estática y dinámica pueden seguir funcionando. Cada uno mantiene una capa de persistent, pero guarda lo que es necesario para sí mismo. Por ejemplo, loader estática guarda lo que serían las fuentes CSV, que luego veremos está conectado con Cloudinary. El loader dinámica, por su lado, tiene un repositorio de los hechos dinámica. Estos loaders son consultados en el proceso de ETL del agregador. En el caso del módulo de estadísticas, es importante destacar tres funcionalidades principales reflejadas en los tres servicios que heredan del Statistics Service. Tenemos la funcionalidad de obtener las estadísticas del agregador. No se realiza constantemente, sino que se realiza cada un cierto tiempo gracias a un scheduler. Otra funcionalidad fundamental es la posibilidad de presentar las estadísticas obtenidas al usuario. Y por último, tenemos la posibilidad de exportar las estadísticas presentadas como archivos CSV. Por otro lado, es importante destacar que como las estadísticas no se obtienen constantemente, sino que se calculan cada un cierto tiempo, debemos persistir las estadísticas. Para ello tenemos distintas clases que se corresponden con los distintos tipos de estadísticas y la información y guardan la información que requiere cada una. Para cerrar el diagrama de clases, vamos a hablar del detector de spam. Este módulo funciona de manera bastante simple. Yo le consulto si una solicitud de spam es spam y me dice sí o no. Lo quisimos hacer de esta manera porque si en el futuro se quisiera reemplazar por un servicio externo, es bastante fácil el cambio. Como sabemos, nuestra arquitectura es orientada a servicios. Ahora mismo, los servicios de recepción, denuncia y visualización y administración de datos no están definidos, pero por cómo estamos armando nuestra arquitectura, podría ser posible de que otro equipo se encargara de manejarlos o desarrollarlos. Para poder mostrarles el DER, es importante que recordemos que uno de los requerimientos que mantenía el enunciado es que la base de datos a la cual teníamos que conectarnos debía ser relacional. Por esta razón es que tenemos un diagrama de entidad y relación para poder mostrar la persistencia de nuestro sistema. Como tal, utilizamos bastantes estrategias para poder pasar del modelo de objetos al modelo de datos. Comenzamos con nuestra primera base de datos, que es CoreDB. En primer lugar, implementamos la estrategia Single Table para representar la clase usuario, ya que como habíamos visto, de la clase usuario heredaban tanto las clases administrador como contribuyente, y de contribuyente teníamos los contribuyentes registrados y los no registrados. Claramente los contribuyentes no registrados no se almacenan en nuestro sistema, pero sí debemos almacenar tanto los contribuyentes registrados como los administradores. Como compartían gran cantidad de atributos, decidimos implementar una estrategia de herencia Single Table y solo almacenar la clase usuario. Por otro lado, en el caso de los criterios, sí decidimos implementar una estrategia Table per Class y almacenar tanto las clases hijas como clase padre. Esto se debe a
que cada subclase tenía distintos atributos, por ende nos resultó más conveniente. Por otro lado, es importante destacar, hay ciertas tablas que surgieron debido a las relaciones muchos a muchos. Por otro lado, es importante destacar que por cuestiones de seguridad decidimos almacenar las credenciales separadas del usuario. Y por último, respecto a la multimedia de cada hecho, es decir, tanto las imágenes o videos que se pueden asociar a un hecho particular, tenemos guardada una tabla con los links de las imágenes o videos que se guardan en Cloudinary. Para mencionar brevemente dinámica DB y estadísticas DB, como mencionamos anteriormente, era parte de los requerimientos que estadísticas DB se regenere cada un cierto lapso de tiempo. Durante ese lapso, para nosotros es importante persistirlas, así no se generan inconsistencias del lado de los usuarios. Es decir, si una persona lo busca a la hora en la cual lo regeneramos o si la busca a las 23 horas a la cual la regeneramos, la respuesta va a ser la misma porque la tenemos persistida. En cuanto a dinámica DB, algo que nos parece importante mencionar es que en hecho dinámica mantenemos el atributo fue leído. Esto le permite al agregador saber qué hechos buscar y cuáles no en su reproceso hora a hora de los hechos subidos. La última sección de esta presentación de nuestra documentación, es decir, nuestros diagramas, es el diagrama de despliegue. El fin de mostrarlo es, en primer lugar, explicarles un poco qué son las estrellitas y los iconos, y en segundo lugar, hablar del stack tecnológico de nuestro sistema. Las estrellitas funcionan de la siguiente manera. Como sabemos, el propósito de los diagramas es que sean claros. Nuestro sistema está altamente relacionado entre sí, entonces si agregamos todas las relaciones no se iba a entender nada. Lo que me permite las estrellitas es mostrar lo que está conectado. Es decir, el servicio de administrativa, que tiene una estrellita naranja, está relacionado con todas aquellas que tienen una estrellita naranja. En cuanto al stack tecnológico utilizado, en gran parte se puede ver en este diagrama, pero también existe ciertas tecnologías que utilizamos por detrás para construir todo este gran sistema. En relación al backend, utilizamos el lenguaje Java y como framework Javalin, el cual con el progreso del trabajo práctico nos dimos cuenta que si bien tiene la ventaja de ser un framework muy liviano, tiene ciertas limitaciones o no es tan completo como si lo hubiese sido Spring Boot, por ejemplo. Por otro lado, también utilizamos Maven como gestión de dependencias y en relación al frontend utilizamos React, JavaScript como lenguaje principal y Vite para el buildeo. Por otro lado, en cuanto a la persistencia, uno de los requerimientos, tal como mencionamos, es que se persista en una base de datos relacional, por ende utilizamos MySQL y desplegamos dichas bases de datos en Maven. Es importante destacar que para realizar el mapeo de clases de nuestro dominio a entidades utilizamos un ORM. El mismo es Hibernate. En cuanto al requerimiento de observabilidad, decidimos implementarlos a través de OpenTelemetry y Grafana para la visualización. Para ello, cada módulo expone métricas, logs y trazas, las cuales se centralizan en Hotel Collector, que es el colector de OpenTelemetry, el cual centraliza toda esa información, y luego Grafana, que es una herramienta para visualizar dichas métricas, logs y trazas, así como ciertos parámetros de su funcionamiento y el estatus general. Por otro lado, en relación a la persistencia de archivos, debemos hacer una distinción. Por un lado tenemos los archivos multimedia, es decir, imágenes y videos asociados a cada hecho, que se persisten en Cloudinary. Una vez que se sube un hecho, se suben esos archivos a Cloudinary y luego obtenemos el link que guardamos en la base de datos. En cuanto a la persistencia de archivos CSV, como file server utilizamos Cloudinary también, ya que encontramos gran versatilidad. Con este sistema, dichos archivos se envían a la nube y se persisten en Cloudinary. Por otro lado, debemos destacar la herramienta GeoRef, que nos permite obtener las distintas ubicaciones de Argentina para luego persistirlas en nuestra base de datos y tener cierta uniformidad en el manejo de las ubicaciones que nos proveen los usuarios. Por último, en relación al requerimiento de implementar el social login, tuvimos que integrarnos con distintos proveedores de identidad, como pueden ser Google y Facebook. Dichas APIs nos permitieron implementar fácilmente el social login. En relación a la seguridad, como ya mencionamos autenticación, también debemos mencionar el servicio Nginx. Dos de los requerimientos eran implementar rate limiting y restringir ciertas IPs. Decidimos implementarlo como un módulo aparte, ya que el mismo actúa como el verdadero punto de entrada a nuestro sistema, es decir, el mismo se conectará con los 4 módulos que realmente exponen al exterior y luego se realizarán comunicaciones internas. Es importante destacar que la existencia de Nginx como módulo y no simplemente integrarnos con una API externa es que para poder implementar correctamente este componente requeríamos realizar ciertas parametrizaciones y configuraciones y luego aplicarlas en nuestro sistema. Como podemos ver, aquí nos faltan los 2 módulos de visualización de datos y recepción de denuncias. Actualmente no los colocamos aquí porque no cuentan con un ejecutable. Si en futuras iteraciones, si fueron diseños de verdad, contaran con uno, los agregaríamos aquí. Estos fueron todos los diagramas que hicimos para el sistema de Metamapa. Los van a tener disponibles en la entrega final si los quieren revisar más a fondo.
La primera página que vemos al ingresar a nuestro sitio es esta, en la cual tenemos el cartel de bienvenida y las funcionalidades principales que tiene esta, como la de derechos en un mapa, y bueno, son las mismas que se ven en esta barra de navegación. Para ingresar al sitio no es necesario tener una sesión activa, sin embargo hay funcionalidades que sí van a estar restringidas a esto. Pero para iniciar sesión, y en el caso de que no estemos con una sesión activa, tenemos que ir al botón de aquí, arriba a la derecha, en el cual, si no estamos logueados, nos aparece el botón de iniciar sesión. Esto nos redirige a esta página en la cual vamos a tener las opciones de iniciar sesión o, por ejemplo, registrarnos en el caso de que no tengamos una cuenta. Otra de las opciones que tenemos para iniciar sesión es con Google y Facebook. Por ejemplo, para el caso de Google, si apretamos en su respectiva opción, nos aparecerá una ventana emergente en el cual vamos a poder elegir nuestras distintas cuentas que tenemos asociadas a este navegador. En dicho caso, una vez que procese y demos nuestro consentimiento sobre eso, sobre el ingreso, vamos a estar logueados en Google. Sabremos que estamos logueados cuando vemos en el mismo menú de antes que aparece la opción de ver perfil y cerrar sesión. Una de las cosas más importantes de Metamapa es justamente ver los hechos en un mapa. Entonces, vamos a la opción de ver mapa y acá vemos que aparece un spinner en donde nos da a entender de que están buscándose los hechos. Luego aparecen en el mapa con este pinchito en el mapa cada uno de los hechos que están en el sistema. En este caso, como no tengo ningún filtro seleccionado, aparecen todos los hechos del sistema. Por ejemplo, si quiero traer solo los de categoría robo, aplico los filtros y nos quedamos solo con los que pertenecen a la categoría de robo. Para probar con una categoría que no tiene hechos, por ejemplo, violencia familiar, aplicamos los filtros y vamos a ver que desaparecen los hechos, ya que en esa categoría no existe ninguno. Sigue cargando y ahí no se ve ninguno. Bueno, también podemos filtrar por etiqueta, que estas son las etiquetas que tenemos nosotros en el sistema. Luego también por ubicación, primero nos va a pedir el continente, luego el país, el estado y por último la ciudad. Y en la pantalla de acá abajo, si seguimos deslizando, nos van a aparecer todos los hechos que cumplen con los filtros que agregamos arriba. Por ejemplo, también podemos filtrar por, o mejor dicho, buscar por texto libre, que acá va a filtrar por el nombre del título, la descripción, el cuerpo textual o la categoría. Por ejemplo, queremos buscar hechos que tenga la palabra de corte, que puede ser un corte de luz, puede ser un corte de agua o un corte de la calle. Entonces solo nos van a aparecer esos hechos que cumplen con la búsqueda de texto libre. Bueno, para la creación de un hecho elegimos agregar este botoncito de acá abajo, ya que para nosotros crear un hecho es súper importante. Entonces lo dejamos flotante este botón en todas las pantallas para que sea fácil agregar un nuevo hecho. Entonces si apretamos acá nos va a pedir el título, por ejemplo, choque en General Paz. Establecemos una categoría, en este caso tenemos la de choque, la de accidente, perdón, y describimos un poco el hecho, ¿no? Choque entre dos autos. Y acá podemos escribir un cuerpo textual que ya es contando un poco más de qué se trata el hecho. Choque en el kilómetro 45 de Avenida General Paz. Podemos establecer una fecha de acontecimiento, por ejemplo hoy, 14 del 12 del 2025. Establecer una hora. Bien. Y después podemos elegir una ubicación. Por ejemplo, podemos ir arrastrando este pinchito
a la ubicación que queremos, o si no, simplemente podemos ingresar acá abajo la dirección y el pinchito este se va a adaptar de acuerdo a la ubicación elegida. Además, si queremos agregar multimedia, hacemos clic aquí, o si no, podemos simplemente arrastrar la foto hacia ese espacio y se va a agregar. Publicamos el hecho una vez que están todos los datos establecidos, y nos va a aparecer un pop-up para que confirmemos que somos mayores de 18 años, ya que la condición era esa, ¿no? De que solo pueden subir hechos las personas mayores de edad. Confirmamos, procesa y nos dice que el hecho fue subido correctamente y nos dice que podemos volver a inicio. Bueno, entonces una vez creado el hecho, si vamos al perfil, acá, nos va a aparecer de esta forma el hecho, donde lo podemos ver o editar. Tenemos esta página específica para ver todos los hechos del sistema, en donde están divididos por categoría. Podemos ver que algunos no tienen foto, porque en ese momento en que se subieron no tenían su foto correspondiente. Para ingresar y ver la información de un hecho en particular, vamos a ver detalles, y acá nos va a dar el título, las categorías, la descripción, algunas etiquetas que le puso el contribuyente en ese momento y el contenido multimedia. En caso de que sea más de una foto o video, aparecerá con una flechita para ir pasando de imagen. También podemos solicitar eliminación o reportar este hecho en otra instancia de Metamapa. Si queremos solicitar la eliminación de un hecho, primero entramos a la página de un hecho, y acá lo último nos va a decir solicitar eliminación. Luego nos va a pedir el motivo de la solicitud, por ejemplo, hecho falso, esto no fue así. Enviamos la solicitud y nos va a decir que fue creada con éxito. Una vez hecha la solicitud de eliminación, nos va a aparecer en nuestro perfil un historial de las solicitudes de eliminación que habremos solicitado. Por ejemplo, la que acabamos de hacer recién, la del robo, que actualmente se encuentra en estado pendiente. Otra de las funcionalidades que tiene nuestro sistema es la de poder explorar colecciones de hechos. Para esta página en específico podemos ver todas las colecciones que tiene nuestro sistema, poder buscar por su título, y además podemos ver los detalles de una colección o navegar sobre sus hechos. Al apretar en ver los detalles de una colección, lo que podemos ver es información relevante sobre esta y un breve resumen antes de poder navegar sobre esta, que accedemos aquí cuando apretamos en ver hechos, o en el menú en la página anterior cuando apretamos en navegar. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son los hechos totales, los hechos que tenemos luego de aplicar el algoritmo de consenso, los criterios de pertenencia, el algoritmo de consenso de la colección y las distintas fuentes de datos que lo componen. Al navegar sobre una colección podemos ver cuáles son los hechos que tiene, el algoritmo de consenso, un panel de filtros y los distintos modos de navegación, además de, evidentemente, los hechos que la componen. Para este caso en específico podemos ver que si navegamos de manera curada esta colección, aparecerán menos hechos de lo que había, pues se aplicó el algoritmo de consenso de la colección. Los usuarios administradores pueden acceder a su respectivo panel a través de este botón flotante. Aquí pueden gestionar las funcionalidades del sistema. Por ejemplo, en este caso estamos en la pestaña de gestionar solicitudes de eliminación, en la cual lo que pueden hacer es aceptar o rechazar distintas solicitudes de eliminación que no han sido evaluadas. Podemos filtrar, por ejemplo, por su estado y
decidir si aceptar o rechazar las distintas solicitudes de eliminación. La otra pestaña que podemos acceder es la de las colecciones, en la cual podemos crear, editar o eliminar colecciones. Cuando queremos crear una colección deberemos completar este sencillo formulario en el cual vamos a, por ejemplo, el título, descripción, las distintas fuentes de datos de la cual queremos recopilar los hechos, criterios de pertenencia para aplicar a la colección y, por ejemplo, el algoritmo de consenso que queremos para esto. Una vez listo, simplemente creamos la colección. Otra de las cosas que podemos hacer como administrador es editar las colecciones. Nos aparecerá el mismo formulario pero con los datos que ya tenía antes la colección, pudiendo cancelar y en el caso de que hayamos aplicado un cambio, simplemente guardarlo. Por último, con respecto a las colecciones, lo que vamos a hacer es simplemente eliminarlas. Aplicamos la cruz de aquí. Otra de las opciones que tenemos es, por ejemplo, agregar nuevas categorías o agregar alias a las distintas categorías, etiquetar hechos o crear nuevas etiquetas y subir nuevas fuentes, sea de estática, demo o una nueva instancia de MetaMapa. Por último, la otra funcionalidad que ofrecemos es visualizar distintas estadísticas de nuestro sistema. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es la provincia con la mayor cantidad de hechos reportados para una determinada colección. En este gráfico lo que podemos ver es la distribución de las categorías de los hechos reportados. Luego para esta sección lo que podemos ver es en qué provincia sucede la mayor cantidad de hechos para una categoría. Esta otra estadística lo que nos permite ver es la hora en la que ocurre la mayor cantidad de hechos para una determinada categoría. Podemos ver la hora y la cantidad de hechos que tiene. Y por último lo que podemos ver aquí son las solicitudes de eliminación que resultan ser de spam con respecto a las que no. En cada una de las distintas estadísticas lo que podemos hacer es exportarlas en formato CSV. Buenos días. Voy a explicar la arquitectura general del sistema de MetaMapa y el rol que cumple cada módulo que lo compone más sus funcionalidades. Tal como lo establece la consigna, nosotros decidimos seguir una arquitectura orientada a servicios, con una clara separación de responsabilidades y módulos bien definidos. De esta forma, nosotros nos aseguramos que el sistema sea mantenible y escalable. Para guiar esta explicación, me voy a apoyar sobre el diagrama de despliegue que están viendo en pantalla, ya que resume cómo se comunican los distintos servicios y qué rol cumple cada uno dentro del sistema. También voy a estar mostrando un par de endpoints que implementamos en el backend para que puedan entender cómo es que implementamos de forma práctica cada caso. Bueno, primero me gustaría empezar hablando sobre las fuentes, que representan los orígenes de los hechos que se van a cargar posteriormente en nuestro sistema. Nosotros implementamos las tres fuentes que se nos solicitan por consigna: la fuente estática, la fuente dinámica y las fuentes proxies, que estas pueden ser tanto demo como instancias MetaMapa. Me gustaría empezar hablando primero por las fuentes dinámicas. Estas son fuentes de datos destinadas a que los usuarios puedan subir hechos de manera independiente. Cuentan con su propia base de datos, con dinámica DB y con su propia interfaz gráfica para que los usuarios puedan registrar el hecho. Esto lo pueden hacer
de manera anónima, sin que se muestren sus datos a la hora de publicar el hecho, o de una manera corriente, mostrando quién lo publicó y los datos del usuario. Esta función está disponible tanto para los administradores como para contribuyentes o como para usuarios no logueados. Por otra parte, tenemos las fuentes estáticas. Estas fuentes se encargan de procesar archivos CSV que se encuentran subidos en la nube. Cloudinary, que es la API que usamos, nos devuelve un link a la hora de subir un archivo CSV. La fuente estática lee ese link y se trae los hechos. Y después el agregador, cada cierto tiempo, bueno, cabe aclarar que los hechos los guarda de forma local. Y después el agregador, después de cierto tiempo, va a leer esos hechos y los va a guardar en la base de datos Core, que es la base de datos principal. Lo mismo va a hacer con la fuente dinámica. Le va a pedir a la fuente que se traiga los hechos de la base dinámica y los va a leer para guardarlos en la base central. Y por último, están las fuentes proxy, que estas fuentes tienen como objetivo principal conectarse a otras instancias. En la fuente demo se conecta a otros sitios, no necesariamente de Metamapa, y se trae sus hechos. Y las instancias Metamapa, sí, son conexiones mediante otros servicios Metamapa usando API REST. Bien, el módulo del agregador es un módulo central del sistema de Metamapa, es decir, que no puede ser accedido directamente por usuarios o administradores. Entonces, para poder interactuar directamente con el agregador es necesario pasar antes por alguna puerta de entrada, como lo sería, por ejemplo, fuente dinámica. Para que un usuario corriente suba un hecho, tiene que comunicarse primero con fuente dinámica y después el agregador, cuando cumpla su scheduler, su horario de la recolecta de los hechos, los va a traer los va a normalizar y los va a traer para la base central. Pero no se puede comunicarse directamente con el agregador. Sobre el tema de las fuentes y del agregador, es muy importante aclarar que el agregador se encarga principalmente de adaptar o normalizar los hechos que recolecta de los otros loaders, es decir, del loader proxy, del loader dinámica y del loader estática. Cada loader procesa su hecho de una forma diferente. Y si trabajásemos con hechos de distinta forma en nuestra base de datos central, nos traería problemas de normalización, de estandarización. Sería difícil trabajar con eso. Entonces el agregador lo que hace es transformar todos los hechos traídos de las fuentes en un solo formato. Así los guarda ya normalizados y procesados en la base de datos central CoreDB. Por eso es que trabaja con un gestor ETL de extract, transform y load. Bien, luego de hablar de las fuentes y del agregador y de cómo este es un módulo central del sistema, pasamos a hablar sobre los módulos de administrativa y de pública, más concretamente llamados API administrativa y API pública. Estos, a diferencia del agregador, son puertas de entrada al sistema. Es donde los usuarios, sea administrador, contribuyente o un usuario no logueado, es donde le hace peticiones al sistema. Y actúan principalmente como pasamanos, ya que la mayoría de la lógica de todas las peticiones que se van a hacer en estos módulos se encuentran o en Core Service o en el agregador. Por un lado tenemos API pública. API pública es la puerta de entrada para todos aquellos usuarios que sean contribuyentes o visualizadores, es decir, no logueados. La principal lógica dentro de API pública es la de pedir datos para su visualización, ya que un administrador no tiene permisos para crear mucho más que un hecho o una solicitud de eliminación. Pero el caso del hecho, por ejemplo, no está contemplado dentro de API pública, ya que es un tema de la fuente dinámica y es ahí donde se trabaja todo el tema de la creación de un hecho. Por eso, API pública se concentra más en la obtención de datos, enviando gets a Core Service para así obtener, por ejemplo, las colecciones, para así obtener, por ejemplo, las categorías, los filtrados o, por ejemplo, también para autenticar el login de un contribuyente. Ahora pasamos con API administrativa. API administrativa es la puerta de entrada de los administradores del sistema. Acá hay un poco más de lógica de peticiones con más poder, como sería por ejemplo la creación de una colección, la eliminación de una colección o por ejemplo podría ser la creación de una fuente estática. Como podemos ver, un administrador está conectado al módulo de fuente estática porque tiene la capacidad de agregar fuentes estáticas al sistema, subiendo el nombre y la URL del
del CSV que habíamos subido a la nube previamente. También, como lo dije antes, tiene peticiones para crear o eliminar colecciones, que eso es tema de Core Service, lógica en Core Service. Tiene también el poder de crear y eliminar categorías, entre otras cosas. Y también puede cargar fuentes proxy o puede comunicarse con el agregador para tratar con hechos. Bueno, luego de hablar de las puertas de entrada al sistema, como lo son API administrativa y API pública, pasamos a hablar ahora de un módulo central del sistema. Este es Core Service. Core Service es un módulo a que, al igual que el agregador, no se puede acceder directamente. Un usuario no le puede mandar peticiones directamente al Core Service. Es por eso que los mismos módulos dentro del sistema se encargan de pedir la interfaz de Core Service. Este módulo se encarga principalmente de la lógica de la autenticación de sesiones, de la gestión de usuarios, de la creación, obtención o eliminación de colecciones y de todo el manejo de solicitud de eliminaciones, por ejemplo. Y al manejar tantas cosas, evidentemente está conectada con la base de datos central. Porque si desde API pública o API administrativa llega el pedido de creación de un usuario, lo crea y lo tiene que almacenar en algún lugar. Es por eso que tiene la conexión con la base de datos central. Lo mismo aplica para colecciones o para solicitud de eliminación. Cabe aclarar que Core Service no trabaja con hechos porque eso ya lo hace el agregador exclusivamente. Lo que sí es interesante de destacar es que el agregador y el Core Service exponen sus interfaces entre sí. Sea por ejemplo el caso de que el agregador esté trabajando con hechos y necesite las categorías. Y como las categorías son trabajadas, creadas y obtenidas por el Core Service, le hace una petición desde su propio Core Client, que es una clase que tienen todos los módulos que quieran interactuar con el Core Service, y le hace la petición mediante esa clase. Ahora me gustaría hablar un poco sobre el módulo de detector spam. El sistema incluye un módulo de detección de spam que es invocado exclusivamente por el momento solo por Core Service. Su función principal es evaluar automáticamente si una solicitud, como por ejemplo una solicitud de eliminación, debe ser considerada spam. Nosotros elegimos desarrollar detectores propios cumpliendo con la consigna y facilitando el testeo del sistema. Este enfoque igual deja abierto la posibilidad de que en un futuro este módulo sea reemplazado por otra API externa, quizás más completa, que puede evaluar mejor solicitudes de spam. Nosotros, dentro de este módulo, tenemos una cierta cantidad de instancias, la cual cada una se encarga de evaluar distintos ámbitos del texto ingresado en la solicitud de eliminación, por ejemplo. Ya sea si el texto es muy corto, si el texto es inentendible o si tiene ciertos caracteres los cuales nosotros no permitimos en el sistema. Para esos casos, el detector de spam devuelve un booleano con el valor de true, afirmando que de la solicitud contiene spam, y dentro del Core Service se devuelve una excepción al usuario aclarando que su solicitud no es válida. Como último de los módulos relevantes de nuestro sistema, me gustaría hablar del módulo de estadísticas. Estadísticas, como lo dice su nombre, se encarga de no calcular, pero sino exponer al usuario ciertas estadísticas que la consigna pide. El problema es que este módulo no tiene una conexión directa con CoreDB, que es donde se encuentran tanto las solicitudes de eliminación como los hechos, que son necesarios para calcular las estadísticas. Entonces, a diferencia, tiene su propia base de datos estadística-DB, y que ahí es donde guarda las estadísticas. Pero para poder calcularlas desde un principio, lo que hace es una petición al agregador. Le manda por parámetro qué tipo de estadística quiere calcular, y el agregador, accediendo a CoreDB, calcula la estadística y se la devuelve. Entonces, ya una vez en el modo estadística, nos encontramos con dos tipos de queries. Uno para exponer lo que el agregador nos calculó, y otro para poder descargar en formato CSV las estadísticas del sistema y que el usuario las pueda tener en su computadora. Me gustaría aclarar que dentro de la arquitectura de nuestro trabajo hay un módulo que no está presente en este diagrama, y es el módulo de Core Entity. Core Entity es un módulo común. Lo que quiero decir con esto es que es tratado como una librería por los otros módulos. Lo tienen como una dependencia dentro de ellas, y de esta forma pueden usar tanto las clases como los métodos dentro de Core Entity de manera libre.
Dentro de la clase de Core Entity se encuentran, por ejemplo, todo el modelo de dominio, ya sea en las clases como de usuario o de solicitud de eliminación, y DTOs. DTOs para estandarizar requests y responses que llegan de el front o que se le devuelve al front o mismo entre módulos. También cuenta con un conjunto de utils reutilizables. Esto puede ser, por ejemplo, el BDUtils. El BDUtils se encarga principalmente de encapsular la creación del Entity Manager y del manejo de las transacciones y operaciones CRUD sobre la base de datos. También está, por ejemplo, el Connection Utils, que abstrae la comunicación HTTP entre servicios y maneja la serialización, los headers, la validación de status, entre otras cosas. Y por último, estaría bueno destacar que también existe el Session Utils, que centraliza la lógica del manejo de sesiones, toda la regulación del tema de la respuesta que se devuelve al usuario o que se espera que el usuario ingrese a la hora de iniciar sesión y todo eso. Estos no son los únicos utils, pero son los que me parecieron más interesantes de destacar y de que no se podía dejar afuera el Core Service, el Core Entity. Bien, quisiera mencionar rápidamente de que a pesar de que la consigna pide módulos de visualización y administración de datos y de denuncias, no fueron desarrollados completamente, ya que no se solicitaba para la entrega final que estén completos, pero sí es interesante mencionarlos y saber que lo tuvimos en cuenta para el desarrollo de los módulos. Para finalizar con la explicación de la arquitectura de nuestro sistema, me gustaría hacer un repaso rápido sobre los endpoints de aquellos módulos que son considerados centrales al sistema. Estos son 4 y son API pública, API administrativa, loader dinámica y estadísticas. Empezando por el módulo de API pública, este es el punto de entrada para aquellos usuarios que son contribuyentes o que no están logueados en el sistema. Dentro de las funciones que pueden ejercer está, por ejemplo, la obtención de colecciones o navegar colecciones con o sin filtros, obtener los hechos. También podemos ver cómo pueden crear solicitudes de eliminación u obtener las solicitudes de eliminación que ellos realizaron. Y también pueden hacer una navegación con filtros o la autenticación, que sería login, logout o registrarse en el sistema. Pasando para API administrativa, podemos ver que se trabajan con endpoints un poco más complejos, por el hecho de que un administrador tiene más poder sobre el sistema de metamapa. Tenemos todas las funcionalidades de get colecciones que vimos en API pública, pero acá también se agregan un par, como por ejemplo la de eliminar colecciones, crear una colección o editar una colección ya existente. También podemos ver que un administrador puede crear fuentes, por ejemplo una fuente estática, puede subir un archivo CSV junto con el nombre de la fuente para que éste sea procesado más tarde por el agregador. Podemos ver que también un administrador tiene funciones exclusivas de revisión, como revisar hechos pendientes o revisar solicitudes de eliminación, las cuales solo pueden ser creadas por usuarios contribuyentes. Pasando ya para el módulo de loader dinámica, podemos ver que cuenta con más que nada con dos hechos relevantes, con dos endpoints relevantes. Uno para que los usuarios puedan crear un hecho y otros para obtenerlos o para que más que nada el agregador obtenga todos los hechos sin leer y de esta forma los pueda procesar, transformar y guardar en la base de datos central. Por último tenemos los endpoints del módulo de estadística. Los primeros que podemos ver acá, en el cual no tienen el CSV en la URL, son aquellos por los cuales el usuario puede pedir la estadística en concreto y mediante esta solicitud el módulo de estadísticas va a pedir al agregador que calcule la estadística. También en la parte de abajo tenemos todos los endpoints dedicados a descargar el CSV de la estadística para que el usuario lo pueda guardar en su computadora. Bueno, ahora procederemos a explicar las dependencias más importantes que hemos utilizado en el TP. Como framework liviano hemos elegido Javelin. Luego para la serialización usamos Jackson principalmente. Para las llamadas HTTP lo que principalmente usamos es Jakarta. Para la persistencia hemos utilizado Hibernate con el conector a MySQL, que es el motor que hemos utilizado. Luego para testing hemos usado JUnit 5 y Mockito. Luego para conectarnos a APIs externas también tienen algunas sus propias dependencias, después las explicaremos más a fondo. También tenemos una dependencia para Rate Limiting, dependencias para GraphQL. Y también, importante, hemos utilizado Hibernate Search para las búsquedas de texto libre. Luego hemos utilizado Cloudinary como file server para CSVs e imágenes de los hechos.
Luego hemos utilizado Google Identity Platform para lo que es el social login de Google, que también va acompañado de la People API de Google. También hemos utilizado la Graph API de Facebook para también social login. Luego, para las ubicaciones, si bien en el frontend utilizamos OpenStreetMap para mostrarle a los usuarios un mapa en el que pueden ver los hechos o seleccionar una ubicación para cargar un hecho, nosotros de eso obtenemos solo la latitud y longitud, y eso es lo que le enviamos al backend, el cual trabaja con GeoRef. Es una API argentina que traduce esta latitud y longitud en ciudades, y decidimos utilizarla en vez de OpenStreetMap porque la base de datos la cargamos con ya una tabla maestra de ciudades de esta API. Entonces, de esa forma, siempre a partir de la latitud y longitud obtiene una ciudad y compara a ver si ya está presente en la base de datos, que si no daría error. Luego utilizamos Grafana y Nginx para todo lo que es observabilidad, trazabilidad y logs. Esto está disponible para cada módulo. También, bueno, lo que tiene que ver el deploy, utilizamos Netlify para el front, Render para el back y Iven para las bases de datos. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo es la arquitectura interna de cada módulo del sistema. Utilizamos división de capas en todos los módulos y las capas serían las siguientes. En primera instancia tenemos una clase Application que simplemente lo principal es exponer las rutas de los distintos endpoints del módulo, pero bueno, también tiene algunas llamadas a métodos iniciales del módulo, como inicializar la conexión con la base de datos, inicializar los repositorios y demás. Luego tenemos la capa de presentación. El principal tipo de clase de esta capa son los handlers. Estos los que hacen es definir métodos que reciben un context, que es el de la request, ¿no? Y luego devuelven un status y una respuesta en formato JSON. Por otro lado, tenemos la capa de services. Esta entran más tipos de clases. La principal son los gestores, como el gestor ETL, del cual luego lo haremos en profundidad, pero tiene métodos como el de procesar una fuente, ¿no? Los gestores son los principales coordinadores de casos de uso. Luego esta capa, por cierto, tanto handlers como services y demás utilizan el patrón singleton, ¿no? Teniendo un método getInstancia que es estático para poder acceder a la instancia de ellos. Luego, como decía, tenemos otro tipo de clases, como los adaptadores, en el caso del agregador, que permiten adaptar distintos tipos de hechos de las distintas tipos de fuentes a el hecho genérico, ¿no? Que es el que maneja el agregador, ¿no? Estos siguen el típico patrón adapter. Este es un ejemplo de adaptador. Luego también hay clases normalizadoras. Tenemos un normalizador de hechos por un lado, y luego este llama a las distintas estrategias de normalización. Esto para normalizar fechas, categorías y demás. Y también se encuentran presentes en esta capa los schedulers. En el caso del agregador es el gestor ETL el que realiza tareas de forma schedulada. Pero también tenemos un scheduler para los algoritmos de consenso en el core service, que este se ejecutaría en producción una vez por día en horario de baja carga. Después tenemos el scheduler de las fuentes demos, ¿no? Que en producción se ejecutaría una vez cada hora, al igual que el agregador. Y en estadísticas también tenemos un scheduler para obtener las estadísticas. Todos estos están ahora puestos con tiempos de prueba para poder mostrar el TP. Luego pasamos a la capa de dominio. Cada módulo tiene su capa de dominio, pero con clases propias a ese módulo, aunque bueno, como ya hemos mencionado, el dominio principal del sistema está en Core Entity, esta librería compartida por todos los módulos. Por último, tenemos las capas de Persistence e IO. Para explicar estas, voy a ir mejor a Core Service y voy a mostrar que en Persistence es donde tenemos todos los repositorios de las distintas entidades de dominio. Estos siguen el patrón repository y lo que hacen es tener una lista que cachea en memoria lo que hay persistido en la base de datos.
estos repositorios son inicializados al principio del programa para que se traigan de la base de datos ya todo lo que hay cargado de antes. En cuanto a estos repositorios, algunos se inicializan tan fácil como llamando un método genérico read de bdutils, que lo único que hace es crear una query con un from, mientras que otros requieren queries más complejas para inicializarlos debido a que requieren varios joins. Por ejemplo, criterios requiere distintos joins dependiendo de qué subtipo de criterio es. Y luego en la capa de IO lo que tenemos sigue el mismo principio de te conectás a algo externo, pero en vez de ser a la base de datos es para conectarse a otros microservicios del propio sistema o servicios externos, ¿no? Por ejemplo, en el core service tenemos un agregador client para conectarse al agregador, un spam client para conectarse al detector de spam o una ubicación client para conectarse a la API Georef. Básicamente esto es lo que hacen es encapsular la lógica de llamados HTTP a servicios externos. Aunque, como ya hemos mencionado, tenemos el conexión utils en Core Entity y el base de datos utils para abstraer la lógica repetida. Y así se vería una clase IO, donde vemos que no tiene mucha lógica en sí misma porque, bueno, llama a conexión utils. En esta parte del video veremos lo más importante acerca de los hechos. Por un lado veremos cómo se sube un hecho dentro del código y por otro lado veremos cómo el agregador maneja las distintas fuentes y obtiene los hechos de las mismas. Una vez que el usuario solicite cargar un hecho, entraremos al endpoint de cargar hecho en Loader Dinámica. Por un lado tenemos para obtener la sesión del usuario en caso de que éste esté registrado. Luego obtenemos el hecho en formato JSON y lo mapeamos al formato de hecho dinámica. Luego tenemos el método completar usuario, con el cual verificamos mediante el session ID si está registrado o no. En caso de no estarlo, le seteamos el usuario ID a 0 y el origen a contribuyente. En caso de estar registrado y querer subir con sus datos, manejará el Core Client la conexión a Core Service para obtener los datos del usuario y con ello setearlo dentro del hecho. Luego hacemos la comprobación si el usuario ha deseado subir alguna imagen o video. Y por último tenemos al gestor hechos, donde se cargará el hecho. Acá formataremos la fecha de la carga del hecho. Verificaremos si fue leído era null, en caso de lo setearemos como false. Y luego llamaremos a agregar hecho de repositorio dinámica, el cual tiene dos tareas esenciales. Por un lado se conectará con bdutils, el cual es encargado de conectarse con la base de datos y crear el hecho dentro de la misma. Y por último se agrega a la lista de hechos que tiene el repositorio dinámica. Bien, ahora vamos a ver cómo el agregador maneja los distintos tipos de fuentes. Para empezar tenemos declaradas las rutas donde estarán las diferentes fuentes. Tendremos un mapa cuyos atributos serán los URL y los adaptadores. Estos serán inicializados al principio con el constructor. Y dentro del mismo tendremos un scheduler, el cual cada una hora llamará a actualizar hechos. Dentro de este tenemos un for each para cada adaptador, en el cual se procesará la fuente, a este se le pasará la URL y el adaptador, y con este se llamará a loader client para cada módulo extraer los hechos desde esa fuente. Una vez que cada módulo nos trae sus propios hechos, lo que haremos es entrar a cada adaptador y cada uno tendrá su propio parcial hechos, el cual te armará el respectivo objeto, ya sea hecho dinámica, hecho proxy o hecho estática. Una vez que tenemos todos esos hechos, vamos a transformar los hechos y acá tenemos un for donde por cada DTO que tengamos de los hechos crearemos un hecho pendiente y luego en un try catch lo que haremos es intentar normalizarlo. Aquí tenemos un for para aplicar cada estrategia de normalización. En nuestro caso son las categorías, las ubicaciones y las fechas.
traemos el gestor de hechos pendientes y revisamos si ya están dentro de la base de datos de hechos pendientes. Si no lo están, se agregan, y si no, se eliminan. Luego acá obtenemos las etiquetas, acá obtenemos el ID de usuario y creamos el hecho. En caso de ser null, tirará una excepción, pero en caso de que esté todo bien, se agregará a la lista de hechos normalizados, que luego retornará a transformar hechos. Luego obtendremos todas las fuentes de los hechos. Acá no hay más que un map. Y verificaremos si el adaptador es de metamapa. En caso de serlo, se vaciará los hechos para pisarlos con los nuevos. Una vez hecho eso, tenemos acá un for en el que es especial para los hechos dinámica, dado que para guardarlos en la base de datos necesitamos mantener el mismo ID que tenía antes de normalizarlo. Y una vez hecho eso, se registran las nuevas fuentes en el gestor fuentes.